Cristo es mi paz. Amén. Buenas noches, hermanos. Es un placer enorme estar nuevamente con ustedes transmitiendo desde aquí, desde San Francisco. Reciban un cordial abrazo y un saludo desde Ministerios de Benecer San Francisco, bajo la cobertura del apóstol Fernando Campos y la pastora Débora Campos. Gracias por permitirnos y darnos ese privilegio que el Señor nos da para llevar la palabra hasta donde usted está. Gracias por abrir las puertas de su casa para entrar hasta sus hogares. Permítame orar y empezar lo que es el tema. Mire, el tema se llama el orden de Dios. Mire, es importante esto, que nosotros pongamos atención, pero voy a orar rapidito. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor, a los hogares, Señor, y hasta donde llegue mi voz, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra se haga rema, Señor, que hables tú, Señor, a través de mi boca y que no sea yo hablando, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tú sabes el propósito de este tema, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mire, hermano, como le estaba diciendo, es importante a través de este tema, el Señor hace mucho tiempo me ha dado este tema, pero fíjense que muchas veces ya muchos saben que lo han hablado, se ha explicado, pero ¿por qué lo vuelvo a tocar? Mire, es importante porque muchos nuevos están llegando a las iglesias, muchas personas que no saben de Dios, no saben ni el movimiento, no saben ni qué es una profecía, no saben ni quién es la hermana que profetiza, que por qué profetiza, o cómo debe de profetizar. Mire, el tema se llama el orden de Dios. Mire qué importante. En 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. Mire el tipo de profecía que debe de existir en las iglesias o aquel que el Señor lo use en una profecía. Debe ser para edificar, exhortación y consolación. Si esas tres palabras esenciales, principales, no vienen en una profecía, créame que no viene de parte de Dios. Una profecía no te va a dirigir, no te va a decir, vete a la esquina, vete a comprar este carro o vete a comprar esto. La profecía no ha sido hecha para dirigir, ni para mandar a alguien, por decirlo así. Mire, le voy a leer una pequeña enseñanza. Dice, es enseñar a los hermanos en el fluir profético, instruyéndolos que como hermanos y hermanas deben tener cuidado con su carácter. De otra manera, nuestros dones podrían destruir a la iglesia y a nosotros mismos. Tenemos que despertar y activar los dones en la iglesia. Pero mire qué importante. Aquel que profetiza muchas veces no se da cuenta que el Señor está tratando con su carácter. Eso lo puede llevar a una destrucción. Eso puede llegar a destruir hasta la iglesia. Porque imagínense, una profecía que alguien le dé enojado, con ira, ¿cómo se va a parar delante de la congregación y decir, así dice el Señor, y dar una profecía de muerte para alguien? Déjeme decirle que está destruyendo lo que es la iglesia, pero también Él se está destruyendo. Y entonces nosotros, dice, tenemos que trabajar en nuestro carácter. Mire, el carácter es lo principal que a nosotros nos hace daño. El carácter. ¿Por qué? Porque muchos somos enojados. Como dijo mi hija más pequeña, dijo, es que tú eres muy enojado, papi, me dice. Y tiene razón, pero hay que saber cómo enojarnos y cómo no enojarnos también. Y va a decir usted, pero ¿cómo se hace eso? La misma Biblia nos enseña cómo enojarlos. Mire qué importante, se lo dejo de tarea para que usted lo busque. Pero sigamos, dice en 1 Samuel 10:5, dice, encontrarás un grupo de músicos con guitarra, dice, panderos y arpas. En el 6 dice, entonces el Espíritu Santo del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Mire qué importante la alabanza. Si nosotros venimos a la iglesia, dice, tenemos que meternos en el fluir de la alabanza. Pero el trabajo no es solo de la alabanza, de meterse en ese fluir, sino que de nosotros también. Porque usted viene a la iglesia a buscar a Dios, a adorarle, a dejar nuestras cargas a la iglesia. Si uno viene cargado de tanto el día a día, viene uno cargado, frustrado, cansado también. Entonces, ¿qué es lo que uno
va a dejar cuando uno entra a la iglesia, dejar sus cargas afuera, dejar todo ese yugo que no le pertenece a uno. Dice, dejarme los yugos a mí, dice el Señor, dejárselos a Él. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Afuera dejamos una mochila, por decirlo así, nuestras cargas. Entramos a la iglesia, recibimos palabra, nos metemos con el Señor. Pero al final, cuando salimos, agarramos esa misma mochila, por decirlo, esa misma carga. Incluso el doble la podemos agarrar y la ponemos en nuestros hombros. Entonces, es delicado porque la alabanza te lleva a la intimidad con el Señor. Pero mire, si usted no se da cuenta, hay muchas personas que mire, me voy a poner un ejemplo yo. Cuando yo vine a la iglesia, yo no entendía de alabanza, no sabía ni cómo adorarle al Señor, no sabía ni quién era Dios, no sabía ni cómo adorarle, ni cómo decirle al Señor gracias. Entonces tuve que aprender, tuvieron que enseñarme. Mi pastor me ha enseñado y me sigue enseñando cómo uno tiene que adorarle al Señor, cómo uno decirle al Señor gracias. Y muchas veces el primer error que nosotros hacemos es no darle las gracias al Señor, porque nosotros le damos gracias cuando nosotros tenemos la cartera llena, cuando nuestra casa está bien, pero cuando está mal, entonces nosotros buscamos más al Señor, pero cuando estamos bien, no, nos olvidamos de Él. Entonces, mire qué importante es la adoración suya y la mía. Cómo usted le agrada al Señor, el Señor te va a usar. La palabra dice, anhelar los mejores dones, pero sobre todo el de profetizar. Pero mire, en ese hay como, le voy a decir, a mí me lo dio así el Señor, espero que usted me lo entienda. Dice, anhelar los mejores dones, pero sobre todo el de profetizar. A muchos han anhelado el don y lo tienen. Pero ¿qué pasa? Cuando van a una clase o se meten que les dicen, tienes que ir a ser instruido en un lugar. Y cuando llegan, no es el maestro que les está dando la clase, sino que el Señor a través de ese maestro enseñándoles cómo debe ser, cómo el Señor habla a través de la boca de uno o de usted. Entonces, pero viene el Espíritu Santo, se mete en ti y va descubriendo lo malo que hay en uno para poder usar ese vaso. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, ya no queremos ya no queremos estar ahí, ni siquiera llegar a un grupo así, a un grupo de escuela profética. ¿Por qué? Porque decimos, ahí se van a dar cuenta cómo en realidad yo soy. Esa es la verdad, lo que quiere el Señor, que se den cuenta cómo realmente es uno. Porque uno en la iglesia cuando llega se mira bien bonito, se miran todos. Dicen, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Levantan las manos, dicen amén, lloran, aplauden y todo. Pero ¿cómo somos nosotros en nuestra intimidad? ¿Cómo nosotros nos comportamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia, con aquellos que nos conocen, incluso con aquellos en el trabajo? ¿Cómo nosotros somos? Si somos otra cara en ese lugar y somos otra cara en la iglesia. Entonces, cuando el Señor te ha dado un don, lo que el Señor te está pidiendo es que lo lleves a otro nivel, pero ese otro nivel demanda que tú te vayas metiendo más en santidad cada día, pero eso no nos gusta a nosotros, porque prácticamente es como estarlos desnudando. Imagínense, si alguien es mal hablado y profetiza, ¿el Señor lo va a seguir usando? Sí, por un tiempo, pero después, ¿quién lo va a seguir usando? Va a ser Satanás, que el Señor lo reprenda. Y entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Si el Señor ya te dio un don, busca maestros que te alimenten, que te enseñen, pero sobre todo que venga el Espíritu Santo en ti, sacando lo malo que hay en nosotros, desechando, arrancando, quitando cada día más, para que el Señor y la palabra que venga hacia nosotros, que salga pura la palabra profética. Entonces, mire, lo importante es adorar. Si usted adora, si nosotros adoramos, ya tenemos las cosas, como dice, ya avanzamos mucho con adorarle al Señor. Sí, hermano, mire, dice normas y procedimientos proféticos en la iglesia de Corintios. Mire, déjeme decirle en 1 Corintios 14, 27. Dice, si habla alguno en lenguas extrañas, sea esto por 2 o más o 3, y por turno, y uno interprete, dice. Y dice, y si no hay intérprete, que calle en la iglesia y que hable para sí mismo. Mire qué importante cuando nosotros decimos una palabra profética. Una vez me preguntó una hermana, me dice, mire hermano,
Fíjese que yo no entiendo por qué solo hay 3 profecías en la iglesia. Mire, la Biblia dice que hable 1, 2, 3 más. Y si alguien le da más, tiene que callar. Pero ahí te resulta el problema, que como ya hemos leído este versículo, muchos lo hemos leído, pero ¿qué es lo que pasa? Que no le ponemos atención, se nos ha olvidado. Entonces en la iglesia se levanta una profecía por aquí, se levanta una profecía por acá, se levanta otra por aquí, ya van 3, se levanta otra por allá. ¿Y qué pasa? Cuando uno le va hacia la hermanita, ¿será o hermano, será que usted puede bajar la voz? Se enojan con aquel que pone el micrófono, con aquel que el Señor ha delegado para hacer ese trabajo. Entonces dice, no, pues a mí el Señor me usa. Sí, a todos los usa el Señor como vasos. Pero ¿qué es lo que pasa? En veces, cuando mucho nos creemos que sabemos, es cuando menos sabemos, porque no aplicamos lo que la Biblia dice. ¿De qué me sirve traer, como dijo, por ahí dije en Planeta X, dijo un pastor, ¿de qué me sirve? Dice, dar un mensaje, dice, de los 7 cielos, pero grande, si no me lo van a entender, si muchos no lo entienden. Entonces, lo básico, lo más fácil, como podamos entenderlo, es este. Entonces dice, en 1 Corintios 14, 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Mire qué tremendo. ¿Por qué vuelvo a esto? Una vez me preguntó, entonces me dice una hermana, entonces cuando alguien profetice yo me paro y tengo que juzgar lo que está diciendo. La Biblia dice, juzgue, dice, pero dice para sí mismo. Porque si la palabra profética ha sido dada y a ti no era para ti, pero para otro hermano sí. Para aquel hermano que haya necesitado, tal vez para él era. Y entonces uno comienza a juzgar y dice, el hermano la palabra profética que dio no es de Dios, dice, porque no era para mí. Porque no era lo que tú querías, sino que lo que el Señor quería hacer en ese momento. Un ejemplo, yo voy a la iglesia y digo, Señor, tú me tienes que hablar ahora en esta tarde, en esta noche o en la mañana cuando yo voy a la iglesia, y si no me hablas, mejor me voy de la iglesia, dice. Y no te hablo nada del Señor en la iglesia. Pero todo ese camino, cuando tú venías, hubieron personas que se te acercaron y te comenzaron a hablar de Dios. Entonces, uno piensa equivocado a lo que el Señor piensa. Entonces, lo importante es que tú y yo nos metamos en ese fluir profético que el Señor quiere, el orden de Dios, cómo funcionan las cosas. Porque imagínense, profetizamos, pero no estamos en una escuela profética, no estamos, un ejemplo, ¿quién te está enseñando? ¿Quién te está instruyendo? ¿Quién te está enseñando cómo debe ser la profecía? Tiene que ser un maestro que te enseñe, bien basado en lo que dice la Biblia. Pero si solo yo, es que a mí el Señor me usa directamente, gloria a Dios, sería la otra pregunta, pero ¿quién te cubre? Muchos vamos, decimos, hay un evento por aquí, vamos y vamos y vamos, pero ¿quién te cubre? Amén. Dice 14:40, dice, y si alguno le fuera revelado otro que estuviera sentado, cae el primero, dice. Mire, ¿cómo es eso? El Señor usa a cualquiera. Si hay 5 profecías que se van a dar en ese momento, entonces Él se levanta el primero. Entonces los demás callan para oír esa profecía. Se levanta el segundo, calla. Y si se levantan 2 profecías al mismo tiempo, ¿qué hago para hacer? ¿Qué hago para saber si la mía es la buena o la mía no es buena? Porque esa es una pregunta que se hace mucho. Pero es que el Señor a mí me habla. Entonces, ¿cómo sé yo? No me la pusieron porque tienen preferencia con la otra hermana o con el otro hermano. No, en veces hay que discernir a quién se le pone y a quién no. Porque el mismo espíritu te hace sentir cuando la persona va a profetizar, te enseña y te revela y te dice, no se lo pongas. Y cuando esta persona se quiere levantar con profecía, tú vas y le puedes decir en el espíritu, baja tu voz antes de que comience a profetizar. Pero eso no lo podemos manejar porque, ¿por qué no lo manejamos ni lo entendemos? Porque no hemos sido instruidos. Entonces, ¿por qué? Vuelvo a repetir, hay que ir a que nos enseñen. Amén. Dice, control del don. Dice, el control del don, en 1 Corintios dice, 1 Corintios 14:32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dice, el don de profecía debe estar bajo el control del profeta. Mire qué importante, tiene que estar bajo el control del que profetiza.
haga de caso sujetar su carne. Mire, le pueden poner un plato aquí de carne de bistec y le pueden poner aquí un plato de frijolitos. Entonces, usted sabe que el plato de carne le hace daño y los frijolitos no le hacen daño. Entonces, ¿cómo yo sujeto? Sujeto mi carne para no comer esto. Entonces, se lo puse un ejemplo así para que me entienda más o menos. Entonces, es de sujetar la palabra profética. Pero dice también, la persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Mire qué interesante. Cuando el Señor te use en profecía, porque ya has sido instruido por el maestro que te está enseñando, tienes que enseñar también cuándo callar y cuándo no, cuándo decirla y cuándo no. Un ejemplo, si la profecía es para el pastor, para el apóstol, para alguien, y tú la dices en general, eso era para una persona. Entonces, espera, calla, ve y preguntas con tus autoridades, ¿le puedo dar esta profecía al pastor o al anciano? Y si te dicen que sí, tú vas y la dices. Entonces, eso es saber callar y saber tener, guardar. En muchas veces las profecías cuando las damos no es para ese tiempo, es para otro tiempo. Entonces, y en veces la decimos, porque muchas veces decimos, es que el Señor nos usa, me usa grandemente. Y en veces, por forzarla, decimos cosas que no ha dicho nada el Señor. Entonces, eso es lo tremendo, que nosotros decimos algo que nosotros no hemos dicho. Mire, dirección específica, dice, claridad en la palabra puede especificar, pero también debe ser clara. La palabra profética tiene que ser específica, no una profecía que dure 20 minutos, 15 minutos. No, tiene que ser clara. Dice, tiene que ser clara y específica, dice. Y más que todo es la claridad y bien específica de lo que se está tratando la palabra profética. Porque muchas veces hay en X lugares, allá por Marte o Júpiter, hay personas que profetizan y por tanto llorar no se entiende qué es lo que dicen. Entonces uno se queda, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y uno pregunta, va, porque uno está interesado, uno está necesitando una palabra de parte de Dios. Y al final no se entendió qué es lo que dijeron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos quedamos con la duda, ¿qué dijo? Y después preguntamos, e incluso no se acuerdan ni qué dijeron. Otro error. Por eso tenemos que ser enseñados. En 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, dice. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Mire qué tremendo. Cuando alguien profetiza, da una palabra profética y no es de Dios, es una palabra falsa. Y te dice, hijo mío, prepárate para la guerra. Y tú te preparas para la guerra y el Señor no está diciendo que te prepares para la guerra, sino que te está diciendo, reposa en mí, descansa. Y te preparas para la guerra. ¿Quién se va a levantar verdaderamente para decir, así no ha dicho el Señor? Y eso muchas veces pasa. Mire, en Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Solo se los voy a leer ahí. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que el Señor verdaderamente me está hablando? La palabra dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué quiere decir? Que primeramente tiene que ser o tiene que venir el Espíritu Santo en nosotros, para nosotros sacar eso y darnos poder. Entonces, pero ¿se puede profetizar sin el Espíritu Santo? Se puede, pero no es el Señor usándote, sino que es el enemigo usando. Entonces, el Espíritu Santo te da poder para hacer cosas grandes. Con solo dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Mire, usted puede declarar una palabra de bendición como también una palabra de maldición. Y ahora cuando el Señor lo usa en profecía, tiene ese poder, dice, porque el Espíritu Santo le da ese poder para atar, desatar y levantar y dar vida. Pero no entendemos eso. ¿Por qué no lo entendemos muchas veces? Porque no hemos sido instruidos en el orden perfecto de Dios, que cómo quiere que nosotros funcionemos en las iglesias, Amén. Sigo, en Jeremías 1:10 dice, yo pongo mis palabras en tus labios, dice.
hoy te doy la plena autoridad sobre los reinos, dice, y naciones. ¿Para qué? Dice, para arrancar, derribar, para destruir y demoler, y también para construir y para plantar. Mire qué interesante. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos da ese poder. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, vemos un ratón ahí, lo primero que vamos a hacer son gritos y salir corriendo, porque no tenemos poder en nuestra boca. Un simple animalito ya nos da temor. Pero cuando tienes poder en tu boca, te enfrentas a algunas consecuencias, algunas cosas en tu trabajo, en tu día a día, en la escuela, en tu matrimonio. Si tienes poder, porque la misma Biblia dice, tienes poder para plantar, para destruir. Si hay pleitos, tienes poder en tu boca, puedes parar eso. Pero dice, hoy te doy poder, dice, en tu boca. Amén. Y dice, cumplimiento de la palabra. Dice, hay palabras proféticas dadas por profetas de Dios que no se cumplen debido a la dureza del corazón de las personas o, en caso contrario, al arrepentimiento y conversión de sus corazones, volviéndose a Dios, como es el caso de Jonás y Nínive. Bueno, muchos ya saben esta historia, pero se la voy a parafrasear. Muchas veces la palabra profética no se cumple porque el Señor tiene misericordia. Pero aquel que profetiza dice, no, tiene que cumplirse. Si el Señor ha declarado juicio, que le den juicio. No, por misericordia. El Señor lo puede revertir y lo puede cambiar. Les voy a leer un poquito. Dice, bueno, pero este desagradó a Jonás, dice, en gran manera y se enojó, dice. Mire qué tremendo. Jonás se enojó porque no se cumplió lo que él decía. Que se mueran, por decirlo, parafraseándolo. Que se mueran, que todos sean destruidos. Él quería que se cumpliera porque el Señor le estaba hablando directamente a él y él quería que se destruyera todo. Pero por misericordia cambió y revirtió eso el Señor. Pero cuando nosotros nos creemos que nuestro es ese don, déjeme decirle que estamos bien equivocados. El don no es nuestro, es de Dios, que por misericordia te usa a ti y a mí con palabra profética. Incluso aquel que no profetiza también el Señor lo usa. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Oh, quiere decir que si el Señor te está usando, sí, con tu palabra profética. Pero muchas veces nos da miedo hablar porque no podemos. Y lo que quiere el Señor es tener un orden. ¿Cómo? Ve e instruye. Ve y pregunta, ve con aquel que te enseñe. Si tú no conoces algo, tú dices, hay una hermana, me dijo a mí, mire hermano, me dice, fíjese que yo no entiendo, porque yo soy nueva en la iglesia, se me acercó y me dice, yo no entiendo, entré a la iglesia, estaban poniendo, porque me viene del mundo y me dice, estaban poniendo música, me dice. Entonces después de la música vino una música más relajante, dice, que casi me estaba durmiendo, dice. Pero después se levantó una hermana, me dice, y comenzó a hablar y a llorar, me dice. Y yo dije, dije yo, ¿y qué dijo esa hermanita? Algo que yo le había dicho al Señor, pero le quiero preguntar que quién le dijo. Entonces ella no entendió eso, no entendió lo que es la alabanza, no entendió la adoración, no entendió el fluir profético. Entonces yo le dije, le expliqué un poco, pero la mandé ¿a dónde? Hay una área en la iglesia que se llama Corderitos, los recién llegados, donde se les instruye la palabra. Entonces la mandé a ese lugar. Entonces ella, pues gloria a Dios, ahí está, y va a ser instruida y enseñada en todo. Pero dice, el orden de Dios, mire, en 1 Corintios 14:40, pero que todo se haga decentemente y con orden. Mire qué importante, si no hay orden en la casa, eso se hace un solo desorden. Eso se hace destrozos si no hay orden. Media vez hay orden en la casa. Eso es maravilloso. El Señor usa el tiempo como Él lo quiere. El tiempo de que uno va de júbilo, de adorar, a meterse con el Señor, de desprenderse uno, adorarle, decirle gracias Señor por todo lo que tú me das. Pero también está el orden de ir a escuchar al Señor qué es lo que Él dice. Y después viene la palabra. Mire, ese es un orden prácticamente, pero en veces se pierde todos los órdenes, porque lo hace como Él quiere, como el Espíritu Santo nos quiere usar. Pero eso también es manejado y es enseñado, también le enseñan a uno
¿Cómo se maneja eso? Pero es importante que nosotros nos metamos en ese orden de Dios, como Él quiere que nosotros hagamos. Y déjeme leerle, hay cosas que son del Espíritu que terminan siendo rechazadas por la falta de reverencia en medio del culto o en momentos de la administración. Mire, muchas veces pasan cosas que somos irreverentes. Y yo le voy a decir, y usted también, sí, en un tiempo sí, porque yo no sabía. Eh, no sabía ni qué eran las profecías, no sabía ni cómo usaba a los hermanos, a las hermanas con palabra profética, no sabía. No fui criado en la iglesia, no entendía nada. Entonces yo vine a un lugar donde se me ha ido enseñando y he estado aprendiendo y me han enseñado un orden, cómo el Señor quiere que nos manejemos en la casa, cómo el Espíritu Santo es el que hace el orden. Y déjeme leerle casi lo último. Mire, los tres enemigos del profeta, dice, estos tres enemigos están ligados en del carácter del profeta que a enemigos externos, dice. De ahí la importancia de un corazón sano, dispuesto a amar y perdonar 70 veces. Mire, el orgullo y el temperamento. Mire, los tres problemas, el orgullo. Dice, tener un mayor concepto de sí del que debe de tener, prepotencia, herida en el corazón, problemas de autoestima. Dice ira, enojo, rabia, orgullo, resentimiento. Pero mire, los celos. Esos tres son bien delicados cuando te usa el Señor en palabra profética. Dice, los celos, 1 Corintios 3:3 dice, aún sois inmaduros mientras haya entre vosotros celos y contiendas. O sea que somos inmaduros. Si el Señor te da y te usa en palabra profética y está levantando a alguien con palabra profética, no tengas celo del otro. Enséñale mejor lo que tú has aprendido o llévalo con aquel que te enseñó para que seas instruido basado en el orden que el Señor quiere que hagas. Entonces es importante que nosotros sabemos distinguir si soy celoso o inmaduro o mi temperamento me está haciendo daño para no caer en eso. Esta noche el Señor quiere bendecirte, quiere llevarte un orden profético, un orden de Dios como Él quiere, que quiere enseñarte del principio, cómo se maneja un don, cómo hablar, cuando no hablar, cuando viene palabra del Señor y cuando no viene palabra del Señor. Amén. Entonces, solo quiero leerte lo último para terminar. Dice Jezabel, dice seducción, reino de las tinieblas, destrucción, muerte, deshonra. Cuando llega este personaje, déjame decirte, se mete en alguien que profetice, es destrucción segura en una casa. Y sobre todo sobre aquel vaso que usa el Señor. Déjame volverte y decirte que el Señor quiere bendecirte en esta noche. Quiere que te metas en ese orden perfecto del Señor para que haga las cosas conforme a Él le ha placido. Que te enseñe, que Él te guíe y que te ponga maestros que te enseñen el fluir profético verdadero, no el falso, sino que el verdadero, aquel que cuando tú abres tu boca, el Espíritu, sabes que el Espíritu Santo está en ti y te ha dado poder, y con ese poder, con esa palabra profética, tú declares aquello que te esté estorbando, que solo digas en el nombre de Jesús, todo estorbo aquello que se te ha levantado en tu trabajo, si estás enfermo, pero si tú tienes ese poder, si tú tienes ese Espíritu Santo en ti, tú lo puedes hacer, pero pregunta, busca ayuda, pregunta, mire, yo necesito saber qué es ese don profético, qué es profetizar. Yo he anhelado, lo tengo, pero está oculto, no lo quiero porque me da temor que me descubran como yo soy. Déjame decirte, en esta noche, que el Señor quiere que te metas en ese orden de Él. Y gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta tu hogar. Gracias por recibir la palabra profética. No es mía, es de Dios. Entonces voy a orar esta noche por ti. Padre, en el nombre de Jesús,
Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, aquellos que nos están viendo, Padre, en el nombre de Jesús, para que ese orden profético, Señor, ese orden tuyo de Dios que tú nos has dado y ese entendimiento, Señor, que nosotros lo llevemos, Señor, a los lugares donde estemos, donde nos congregamos, que preguntemos, que busquemos aquel que nos enseña el verdadero don profético, aquel que aún no se ha enseñado, aquel que está en lo oculto, aquel que no te han dirigido bien. Pregunta, ve. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, te prospere y te dé lo que tú le has pedido en el nombre de Jesús. Bendice a todos por nombre, a las familias, a las casas, en el nombre de Jesús. Amén y amén.